¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Reciban todos ustedes un cordial saludo desde la comodidad de mi hogar. Antes que nada les pido una disculpa por no poder estar físicamente con ustedes, pero por cuestiones laborales, por cuestiones académicas, no me fue posible hacerlo. Así que de esta manera continuaremos con nuestro temario. El día de hoy vamos a ver la unidad número 2 correspondiente al tema de nutrición. Espero que les guste mucho esta clase. Todas sus dudas, todos sus comentarios, háganmelos el favor de llegar, ya sea por el correo electrónico o bien directamente en la siguiente clase. Pues bueno, vamos a comenzar. Esto es el tema de nutrición. Las consecuencias de una alimentación incorrecta pueden ser la desnutrición y la obesidad. Bueno, jóvenes, como ustedes pueden ver en la diapositiva anterior, tenemos ahí dos claros ejemplos de lo que es la desnutrición y lo que es la obesidad. En la imagen número 1 tenemos a un paciente en un estado caquéctico. A este paciente bastante delgado, que prácticamente se le notan todos sus huesos, que sus músculos están hipotrofiados, quiere decir que no se han desarrollado por la misma falta de nutrientes. Ese es un paciente obviamente desnutrido. Vamos a ir definiendo más adelante lo que es esto. Y en la segunda imagen vemos a una paciente al contrario, con exceso de tejido adiposo, una paciente obesa. Desgraciadamente nuestro país tiene el índice número 1 de obesidad a nivel mundial y bueno, tenemos que empezar hacer alguna medida para empezar a cambiar esto. Y se me está ocurriendo que a partir de estos días vamos a empezar a hacer siquiera unas 10 sentadillas antes de iniciar la clase. ¡Ja! Como definición, desnutrición lo entendemos como una deficiencia de la nutrición, que puede deberse a falta de ingestión, absorción, utilización de nutrimentos, pérdida exagerada de calorías o bien malos hábitos nutricios. Y bueno, comentando esta diapositiva, en cuanto a falta de ingestión, tenemos un claro ejemplo como es la pobreza extrema, a donde muchas veces por falta de recursos económicos pues no se tienen las suficientes condiciones alimenticias para que se pueda llevar a cabo una buena nutrición. No es necesario irnos a los países como África, simplemente echarle un vistazo aquí en México a nuestras sierras y vamos a encontrar nosotros niños, señoras, señores, en estados realmente nutricios lamentables, ¿no? Me ha tocado ver niños, por ejemplo, que su único alimento solamente es una tortilla con un poquito de salsa, ¿no? Entonces eso prácticamente pues no nos aporta una gran cantidad de calorías. Pero muchas veces los recursos así son, la pobreza existe, es una realidad y pues bueno, se tiene que combatir. En cuanto a problemas de absorción, tenemos por ejemplo enfermedades que en algún momento originan la falta de absorción de nutrientes. Hay una enfermedad, por ejemplo, por mencionarles alguna, que es la enfermedad de Crohn. Esta es una enfermedad intestinal o enfermedad celíaca también. Esta enfermedad no permite la buena absorción de nutrientes y por ende hay una desnutrición o bien una pérdida de nutrientes. En cuanto a la pérdida exagerada de nutrientes, por ejemplo, ustedes como jóvenes muchas veces comen poco y hacen muchas actividades, por ejemplo, juegan básquetbol, fútbol, voleibol, y en algún momento llegan a quemar mucho más calorías que las que consumen. Entonces eso también puede traer en algún momento algún desorden de tipo alimenticio. Ahora también hay enfermedades metabólicas que en algún momento pueden desarrollar o pueden acelerar en algún proceso la desnutrición. Hablando básicamente, por mencionarles unos ejemplos, el hipertiroidismo es uno de ellas, una enfermedad tiroidea, a donde el metabolismo de la glándula tiroides proporciona una mayor cantidad de hormonas y por ende el paciente empieza a tener una pérdida acelerada de peso, muchas veces sin hacer ejercicio, o empieza a consumir muchas más calorías de las que necesita. Malos hábitos alimenticios también son factores de desnutrición. Por ejemplo, tenemos muchas veces la cultura de llevar a los niños a la tiendita y pues los niños se llenan de productos chatarra, ¿no? De papitas, de refresco, de jugos,
de todo lo que ustedes quieran, y en algún momento pues, cuando lo sientan a la mesa a comer, pues los niños simplemente no comen, o les gustan más estos productos chatarra por los saborizantes que contienen, y muchas veces no se come de la manera adecuada. Entonces, malos hábitos alimenticios, como inculcarles a los niños la cultura de la comida chatarra, pues puede en algún momento originar trastornos alimenticios, ¿no? En este caso, desnutrición. En la desnutrición el peso está disminuido. Si se trata de un niño, también afecta a la estatura, al igual que su desarrollo. La desnutrición también favorece la aparición de infecciones. Vamos a entender este concepto de desnutrición como falta de peso. Hay que establecer una diferencia entre desnutrición infantil y desnutrición del adulto. En la desnutrición del adulto simplemente vamos a encontrar el peso disminuido. Pero en el niño, aparte de que el peso está disminuido, también se va a afectar la estatura. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, niños de 10 años y quizás van a aparecer niños de 7 o niños de 6 años. Son niños generalmente chaparritos, niños delgaditos, y obviamente su crecimiento se afecta. Si no se recupera el estado de desnutrición dentro de los primeros 5 años, el crecimiento de un bebé, de un niño, se va a ver afectado el día de mañana. Ahora también la desnutrición va a favorecer la aparición de infecciones. Casi siempre los pacientes desnutridos sufren de enfermedades respiratorias, de enfermedades gastrointestinales, de enfermedades de la piel básicamente, entre otras. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo claro de la desnutrición infantil. Esta niña es Francisca, tiene 4 años, pero aparentemente tiene una edad cronológica de 2 años y medio. Su tono de piel es pálido, su cabello es cobrizo. Si podemos ver su plato de comida, solamente ingiere una tortilla. Seguramente sus manos están muy sucias y esto favorecerá el día de mañana la aparición de infecciones parasitarias o bien infecciones gastrointestinales. Obesidad es un estado patológico caracterizado por el aumento excesivo de tejido adiposo, debido a un incremento en la ingestión de alimentos o a una disminución de su utilización por el organismo. Bueno, estas amiguitas son unas admiradoras del doctor Velasco, que me mandaron la foto por correo electrónico y me dijeron: véngase doctor a la playa, estamos aquí en traje de baño. La verdad les hice el feo, les dije: lo siento amigas, tengo pacientes. La obesidad también puede deberse a una deficiencia en el funcionamiento de la glándula tiroides, asimismo como problemas emocionales. Dentro de estos incluimos la depresión, la ansiedad y la hostilidad. Dentro de los problemas que enmarcan a la glándula tiroides, el hipotiroidismo es la enfermedad representativa que en algún momento pudiese ocasionar obesidad. Ahora, la glándula tiroides se encarga de muchas funciones y una de ellas es producir la saciedad dentro del organismo. Si está alterada esta glándula por este hipotiroidismo, en algún momento va a ocasionar que haya aumento de peso excesivo. Asimismo, las enfermedades o trastornos de tipo mental como la depresión, la ansiedad, son factores muy importantes para que en algún momento se desencadene la obesidad. Resulta que cuando nosotros estamos comiendo, nuestro cerebro en ese momento está concentrado en el sabor, en el olor, en el color de los alimentos, y todos nuestros sentidos se dirigen al gusto. En ese momento no nos preocupa si hay crisis económica, si va a ganar Enrique Peña Nieto, si va a ganar el PG. En ese momento no nos importa absolutamente nada más que estar concentrados en los alimentos. Entonces, gracias a esa producción de placer que se produce a nivel cerebral, es más factible que las personas deprimidas, las personas ansiosas o las personas que se tornan irritables encuentren cierta tranquilidad a la hora de que consumen algún alimento. El individuo encuentra gratificación en los alimentos ante la frustración. A mayor obesidad hay más desarrollo del tejido adiposo, disminución de la capacidad para el ejercicio, puede haber dificultad respiratoria y expone más al individuo a accidentes. En esta imagen podemos ver a un paciente que llegó a ocupar el récord a nivel mundial del hombre más obeso del mundo. Desgraciadamente pues es mexicano. Y podemos ver ahí en él la gran cantidad de tejido adiposo que hay.
Obviamente este paciente tiene limitada la función para todo tipo de cosas, ni siquiera se puede parar de su cama. Yo creo que una sola pierna debe de pesar ahí alrededor de unos 100 kilos, entonces es algo incompatible con la vida. Este paciente fue tratado en un hospital de México, en el Hospital Salvador Subirán. Le hicieron una serie de operaciones y al parecer este paciente ya ha ido recuperando, pero pesaba más allá de 500 kilos. La obesidad también se relaciona con diversas enfermedades, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, el infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial, diabetes, litiasis vesicular, varices, caries dental, entre otras muchísimas enfermedades. Y bien, vamos a comentar esta diapositiva. La obesidad efectivamente favorece el desarrollo de infartos al miocardio. Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. Si nosotros en nuestra dieta ingerimos gran cantidad de carbohidratos, gran cantidad de azúcares, gran cantidad de grasas, estos después de los 30 años de edad se van acumulando en la sangre. Entonces nuestros niveles de colesterol, nuestros niveles de triglicéridos en algún momento van aumentando. Imaginémonos que nuestra sangre es una tubería, es una red de tubos, y dentro de ellos se va formando una especie de sarro. Esos son los famosos ateromas o placas de ateromas. En algún momento estos se favorecen por el colesterol o por los azúcares que nosotros ingerimos en gran cantidad. Llega un momento en el que estos ateromas se desprenden de las venas y obviamente van directo al corazón. Acuérdense que toda la sangre va a regresar al corazón y de ahí va a ser bombeada a todo nuestro cuerpo. Si una placa de estos ateromas llega a tapar alguna arteria muy importante del corazón, pues obviamente va a empezar una zona de necrosis en el corazón, una zona que no va a tener oxígeno y una zona que va a morir. Entonces el paciente lo va a referir como un dolor intenso, y si bien le va, el paciente puede salvarla, si no es un infarto muy severo, si no es un infarto muy grande. Pero si es una placa de ateroma bastante grande que obstruya la totalidad de una arteria, pues obviamente el paciente tiene consecuencias de tipo fatal. Es muy importante mantener una dieta adecuada, una dieta saludable, porque también la obesidad favorece el desarrollo de diabetes. Diabetes significa el aumento de glucosa en nuestra sangre, ¿sí? Recuerden, cuando nosotros vimos el aparato digestivo, analizamos un poquito el páncreas. El páncreas es el órgano que produce la insulina. Dentro del páncreas tenemos nosotros unas células llamadas células beta, localizadas dentro de unos islotes del páncreas llamados islotes de Langerhans. Cuando nosotros ingerimos un alimento dulce o carbohidratos que son ricos en azúcares o que se transforman en azúcares dentro de nuestro estómago, nuestro páncreas estimula esas células beta para producir insulina. Llega un momento en el que esas células beta se van agotando, y si es tanta la ingesta de azúcares, va a llegar un momento en el que ya no tengamos nosotros reservas para producir la suficiente insulina y mantener nuestros niveles de glucosa en un nivel adecuado. Desgraciadamente estamos viendo nosotros pacientes cada vez más jóvenes diagnosticados con diabetes. Aquí en el consultorio me ha tocado ver pacientes de 22, de 25 años ya con diabetes, ¿sí? Ahora también otra de las enfermedades que favorece la obesidad o una mala alimentación es la hipertensión arterial, ¿sí? Pacientes generalmente gorditos, generalmente obesos, son pacientes que tienden a tener cifras de presión elevadas, cifras de presión más allá de lo normal, 120-80. Este tipo de pacientes empiezan a sufrir poco a poco con presiones más elevadas. Y recuérdense, la presión es una enfermedad que puede afectar muchas veces el cerebro, produciendo que se rompa una arteria a nivel cerebral y obviamente ocasiona una hemorragia. También favorece aparición de infartos, ¿sí? Otra de las enfermedades que se favorece gracias a la obesidad es la aparición de litos vesiculares o bien litiasis vesicular. Por la dieta rica en carbohidratos, rica en azúcares, rica en colesterol, generalmente productos animales, productos con mucha grasa,
se van acumulando en la vesícula restos o bien lodo biliar que en algún momento van a formar piedras. Esta es una patología que amerita cirugía al 100%, los cálculos no se disuelven con remedios ni con test y muchas veces el tratamiento más efectivo es la cirugía, es una cuestión bastante cara. Si nosotros limitáramos nuestra forma de comer, si lleváramos una dieta más saludable, podríamos eliminar estas enfermedades. Bueno, continuando con la presentación, tenemos también que describir el concepto de anorexia y bulimia. Vamos a comentar un poco de ello. El concepto de belleza varía de acuerdo con el momento histórico y la cultura. En la actualidad, en muchas culturas se prefiere la esbeltez. Muchos adolescentes padecen trastornos de la conducta alimentaria que pueden llevarla a la muerte. Bueno, estas chicas son las de la foto anterior, nada más que en esta foto pues vinieron aquí conmigo, les dimos un tratamiento reductivo y así quedaron. Después me invitaron a la playa y ahora sí, con todo gusto, accedí a ir. La anorexia nervosa primaria y la bulimia se caracterizan por un miedo intenso a la obesidad. Son entidades diferentes. Anorexia nervosa primaria es más frecuente en mujeres de 15 a 26 años de edad, mujeres con baja autoestima, mujeres obedientes, tranquilas, con limitación en sus respuestas afectivas. Provienen generalmente de familias sobreprotectoras y rígidas. Si analizamos nosotros el perfil psicológico de este tipo de pacientes, vamos a ver que generalmente provienen efectivamente de familias que son sobreprotectoras. Los padres de familia que protegen demasiado a sus niños en algún momento o en algún futuro los van a hacer inseguros, ¿sí? Entonces la inseguridad va a ser básicamente una de las causas principales para las que se presente esta alteración. Generalmente son pacientes que tienen miedo a verse mal o son pacientes que no se sienten bien consigo mismo estando de una forma o estando de otra en base a la forma de su cuerpo, ¿sí? Generalmente son pacientes que han sido desde niños muy sobreprotegidos, pacientes que han tenido todo a lo largo de toda su infancia, que jamás les ha hecho falta nada y que en algún momento las familias sobreprotegen a este tipo de niñas. Es un factor muy importante para que se presente en algún futuro esta enfermedad. Este tipo de pacientes tienen una distorsión de la percepción de su propia persona. Se sienten obesos aunque realmente estén desnutridos. Esta alteración en la percepción de la propia persona recibe el nombre de dismorfofobia. Esta dismorfofobia generalmente es característica de estos trastornos en la conducta de la persona. Generalmente se presenta en mujeres, se ven en un espejo y aunque realmente estén desnutridas, ellas mentalmente se fijan la imagen de que están obesas o que tienen un exceso de tejido adiposo o bien están en sobrepeso. Pero esto básicamente entra ya en un trastorno de tipo mental también más que de alimentación. Al principio este tipo de pacientes eliminan refrescos, frituras y golosinas de su dieta. Posteriormente aumentan frenéticamente su actividad física, asimismo consumen agua en forma excesiva y después ponen pretextos para ir eliminando alimentos indispensables para su salud. Conforme avanza el estado de desnutrición va disminuyendo su metabolismo, asimismo bajan la presión arterial y la temperatura corporal y puede en algunos casos hasta desaparecer la menstruación. Este tipo de pacientes, como ya habíamos mencionado hace unos instantes, empiezan a limitar la ingesta de alimentos ricos en calorías, por ejemplo las golosinas, los refrescos. Posteriormente empiezan a incrementar su actividad física, haciéndolo de tal manera, a veces hasta ejercicios extenuantes que ponen muchas veces en riesgo su salud. Empiezan a consumir más agua de la debida. Esto a la larga pues poco a poco va alterando su metabolismo y en algunos casos empieza a reducir las cifras de tensión arterial, empiezan a disminuir la frecuencia cardíaca.
¿Todo por qué? Porque ya no tienen los suficientes músculos, quizás se ha perdido masa corporal y obviamente el cuerpo cambia un poquito su estructura para tratar de nivelar esa descompensación. Eso a la larga obviamente es contraproducente para la salud de estas pacientes. Cuando se hace una dieta reductiva, obviamente debe ser supervisada siempre por un médico para evitar este tipo de complicaciones. Si estas pacientes además se provocan el vómito, pierden jugo gástrico y calcio. Cuando utilizan laxantes y diuréticos, pierden bicarbonato. Generalmente este tipo de pacientes que utilizan el vómito como un recurso ahí para mantenerse delgadas o bajar de peso, se condicionan a la aparición de otras patologías. El vómito obviamente está compuesto de jugo gástrico y restos alimenticios. Ese jugo gástrico generalmente tiene un pH ácido y al tener un pH ácido, al pasar por el esófago, obviamente lo va a quemar y va a condicionar muchas veces esofagitis por la misma quemadura que va provocando ese ácido. Asimismo, independientemente de la pérdida de calcio que se arrastra con todo este vómito. Otra de las formas en las que estas pacientes se ayudan a perder peso es con los diuréticos o con los laxantes. Los diuréticos no hacen otra cosa más que eliminar el agua dentro del espacio intracelular, dentro de la célula, y obviamente la sacan en forma de orina. Estas pacientes lo que hacen ahí obviamente es deshidratar a las células, pero lo que pierden es agua, más no tejido adiposo, más no calorías. ¿Sí? Entonces es un error completamente. Y los laxantes pues, obviamente ayudan a eliminar materia fecal del organismo, pero si no están indicados de una manera adecuada pueden ocasionar de verdaderos trastornos en la salud de estas pacientes. Psicológicamente disminuyen los sentimientos y las emociones en estas pacientes, incluso pueden llegar a ser indiferentes, tanto con su familia o con las personas que la rodean. Conforme avanza la enfermedad van perdiendo el contacto con la realidad. En esta imagen vemos a una paciente con anorexia muy marcada. Vean todos ustedes, se le ven completamente ahí los huesos, una paciente que ha perdido gran masa muscular, gran cantidad de tejido adiposo. Obviamente esta paciente, el contacto con la realidad realmente se ha perdido, no tiene la noción quizás del tiempo, no tiene la noción de lo que es la vida, quizás en su trabajo no rinda lo que debiera, quizás como ama de casa, como madre de familia, no tiene la suficiente preparación como para llevar a cabo una buena comunicación ahí con una familia, ¿no? Entonces, desgraciadamente, en este tipo de enfermedades se pierden muchísimas cosas y una de ellas es el contacto con la realidad. Si la enfermedad avanza, vienen complicaciones a nivel cardíaco, complicaciones en glándulas endocrinas, asimismo en sangre, en el sistema respiratorio, sistema urinario. Todas estas complicaciones en algún momento van a conducir a la muerte. Como pudimos ver, la anorexia nervosa tiene muchísimas complicaciones que van empezando desde una manera lenta y poco a poco se van haciendo progresivas hasta que en algún momento llegan a causar la muerte. Mi recomendación como médico es importante reconocer los síntomas desde un inicio para en ese mismo tiempo empezar a dar tratamiento. Ahora son personas que necesitan ayuda psicológica y médica al mismo tiempo, son personas que tienen algún problema, entonces es necesario tener una buena comunicación familiar, una buena comunicación afectiva con nuestras personas que más nos quieren para que obviamente en algún momento se busque la ayuda necesaria. Si esta enfermedad progresa, obviamente va complicando órganos, aparatos y sistemas hasta que en algún momento se presenta la muerte. ¿Cómo vamos a empezar a reconocer a este tipo de pacientes con anorexia nerviosa? Son pacientes que de un inicio limitan la ingesta de golosinas, de dulces, posteriormente hacen ejercicio de manera frenética, consumen agua en exceso, a pesar de que ya llegaron a su peso ideal, todavía siguen bajando y ellas ven una alteración en su peso al verse en un espejo, ¿no? En este tipo de personas obviamente hay que empezar a ayudarlas. Si tenemos nosotros a un familiar o conocemos a una persona así, orientarla básicamente y encaminarla a buscar una ayuda de tipo.
Otro trastorno que describiremos a continuación es la bulimia. Esta se caracteriza por episodios de voracidad seguidos de la inducción al vómito, en muchas ocasiones uso de laxantes y diuréticos. La bulimia es otro trastorno de la alimentación que va muy de la mano con la anorexia nervosa. La anorexia nervosa, para hacer la diferenciación, hay una alteración en la percepción del cuerpo de la persona. Entonces, en la anorexia la persona va a tener dismorfofobia. Ella va a verse generalmente con sobrepeso, va a verse gordita, va a verse obesa. En cambio, en la bulimia la paciente igual va a estar consciente de ello, pero en la bulimia la persona va a seguir comiendo y posteriormente va a utilizar métodos para inducirse el vómito. Esa es la gran diferencia que existe entre anorexia y bulimia. Las personas con bulimia aparentan ser personas amistosas y competentes. Con frecuencia sufren depresión, suelen ser personas impulsivas y tienen una baja autoestima. Creen que solo estando delgadas serán aceptadas por los demás. Este tipo de pacientes carecen de autocontrol, ingieren alimentos fáciles de deglutir, pero con alto contenido energético. Pueden tener el peso adecuado porque después de comer se sienten culpables y se provocan el vómito. Ahora, es importante señalar que este tipo de personas, este tipo de pacientes con bulimia, con anorexia, aparentan ser personas normales, aparentan ser personas competentes, aparentan ser personas muy amigables, pero eso sí, tienen una autoestima demasiado baja. Simplemente ellos no se quieren a sí mismos por cómo se ven o cómo se sienten ellos mismos en base a su peso. Ahora, estas personas psicológicamente son personas que tienden a ser muy depresivas o que bien tienen algún problema familiar ya de muchos años que vienen acarreando, y son personas que pasan por lapsos depresivos muy importantes en su vida y eso muchas veces llega a afectarlos totalmente. Ahora, son personas que también carecen de un autocontrol total. Si ya sabemos que nosotros, pues obviamente todos los alimentos ricos en azúcares, ricos en carbohidratos, en algún momento nos van a ocasionar algún daño a nuestra salud, muchas veces no tenemos el autocontrol suficiente sobre este tipo de alimentos. Pues las personas con anorexia, las personas con bulimia carecen totalmente de ese autocontrol. Ellos pueden ingerir grandes cantidades de alimentos que son que tienen bastantes calorías, por ejemplo postres, pastelillos, helados, y en algún momento se atracan o llegan a tener ciertos atracones. Se van a sentir ellos en algún momento culpables por todo lo que están ingiriendo y su único remedio pues obviamente va a ser el vómito. Ahora, ellos tienen también la conciencia o ellos sienten que estando delgados o estando delgadas van a tener mayor aceptación social. ¿Sí? Esto generalmente se ve muchas veces en artistas, en conductores de televisión o alguien que vive realmente de la pantalla, ¿no? Generalmente se ve más en este tipo de personas, pero nadie está exento de sufrir en algún momento este tipo de alteraciones. Ya hemos visto los síntomas iniciales y es necesario reconocer esta enfermedad a tiempo para evitar complicaciones médicas lamentables. El vómito constante puede dañar el esmalte de los dientes, aumentar el tamaño de las glándulas salivales, irritar el esófago. Y bueno, ya para finalizar nos vamos con esta imagen ahí de un perrillo medio feo ahí que les saca la lengua a todos aquellos que practican la anorexia y la bulimia. Bueno, jóvenes, como siempre, un gusto haber estado trabajando con ustedes. En esta ocasión no pude estar físicamente, pero aquí está su clase de manera virtual para que la puedan ustedes comprender y reproducir cuantas veces quieran. Esta clase próximamente estará en el canal de YouTube para que todos ustedes tengan acceso. Espero que les haya gustado esta forma de interactuar. Cualquier duda, cualquier comentario, hagan el favor de enviarlo a mi correo electrónico, que ya todos ustedes lo tienen. Simplemente se les queda como tarea que me hagan un mapa conceptual
de toda esta clase que hemos visto, que hagan la diferencia entre la anorexia y entre la bulimia, y obviamente una opinión personal de cada uno de ustedes acerca de este gran problema de salud que existe generalmente en jóvenes de su edad. Por mi parte es todo, reciban un saludo muy grande, les mando un fuerte abrazo y bueno, esperamos vernos en próximas clases.